El Imperio Romano, la historia completa. Roma no nació como imperio, nació como una pequeña aldea rodeada de enemigos. En el año 753 a.C., según la tradición, dos hermanos fueron abandonados al río, Rómulo y Remo. Uno mató al otro y fundó la ciudad que cambiaría la historia, Roma. La monarquía. Durante sus primeros siglos, Roma fue gobernada por reyes. No era poderosa, no era rica, pero tenía algo distinto: disciplina y ambición. Aprendieron de los etruscos, sus vecinos del norte. Construyeron caminos, drenaron pantanos y comenzaron a organizarse como una sociedad militar. Pero el último rey, Tarquinio el Soberbio, abusó del poder. Roma se cansó. En el 509 a.C. el pueblo lo expulsó. Y con eso terminó la monarquía. La república. Roma no quiso volver a tener un rey. Creó un sistema nuevo, la república. El poder se dividía entre el Senado, los magistrados y el pueblo. No era democracia moderna, pero evitaba que un solo hombre dominara todo. Durante siglos, Roma luchó, primero contra sus vecinos en Italia, y luego contra potencias mucho más grandes. Las guerras púnicas. El mayor rival fue Cartago, una ciudad rica, poderosa, con dominio del mar. En la Segunda Guerra Púnica, un general cambió todo. Aníbal cruzó los Alpes con elefantes, invadió Italia y puso a Roma contra las cuerdas, pero Roma resistió, aprendió y contraatacó. Finalmente destruyó Cartago por completo. Roma dejó de ser una potencia regional y se convirtió en la dueña del Mediterráneo. Crisis interna. Pero el éxito trajo problemas. Las riquezas se concentraron en unos pocos. Los campesinos perdieron sus tierras. El ejército empezó a ser leal a sus generales, no a Roma. La república comenzó a romperse desde dentro. Julio César. Entonces apareció un hombre clave, Julio César. General brillante, político ambicioso, conquistó la Galia y ganó el amor del pueblo. Pero el Senado lo veía como una amenaza. Cuando cruzó el río Rubicón, rompió las reglas, inició una guerra civil y ganó. Se convirtió en dictador. Pero su poder asustó a muchos. En el año 44 a.C. fue asesinado en el Senado. Creían que así salvarían la república. Se equivocaron. El nacimiento del imperio. Tras su muerte, Roma cayó en otra guerra civil. El heredero de César Octavio derrotó a sus rivales y en el año 27 a.C. tomó el control absoluto. Se convirtió en el primer emperador, Augusto. La república había muerto. Había nacido el Imperio Romano. La Pax Romana. Bajo Augusto comenzó una era de estabilidad, la Pax Romana. Roma se expandió al máximo, construyó carreteras, acueductos, ciudades y un sistema legal que influiría por siglos. El imperio conectaba Europa, África y Asia. Era la mayor potencia del mundo. Emperadores y excesos. No todos los emperadores fueron como Augusto. Algunos fueron eficientes, otros desastrosos. Nerón, por ejemplo, fue acusado de incendiar Roma. Calígula, de locura extrema. El poder absoluto mostró su lado más oscuro. Aún así, el imperio seguía funcionando. Expansión y límite. Roma alcanzó su máxima extensión bajo Trajano. Pero expandirse demasiado tenía un costo. Las fronteras eran enormes, difíciles de defender, y los enemigos no desaparecían. El cristianismo. En medio del imperio surgió una nueva religión, el cristianismo. Al principio fue perseguido, pero creció rápidamente, hasta que un emperador cambió todo. Constantino legalizó el cristianismo. Y más tarde se convertiría en la religión dominante. Roma ya no era la misma. La división del imperio. El imperio se volvió demasiado grande para gobernarse desde un solo lugar. Se dividió en dos. Imperio Romano de Occidente. Imperio Romano de Oriente. El Oriente prosperó. El Occidente comenzó a debilitarse. Las invasiones bárbaras. Pueblos germánicos comenzaron a presionar las fronteras.
No eran simples invasores, eran migraciones masivas. Roma, debilitada, ya no podía contenerlos. En el año 410, Roma fue saqueada. Algo impensable siglos antes. Era una señal clara, el fin se acercaba. La caída, 476 después de Cristo. Finalmente, en el año 476, el último emperador romano de Occidente fue depuesto. Su nombre, Rómulo Augustulo. El imperio romano de Occidente había caído. El legado. Pero Roma no desapareció del todo. El imperio romano de Oriente continuó por casi 1000 años más. Y el legado romano siguió vivo. En el derecho, en la arquitectura, en el idioma, en la forma de gobernar. Roma no solo conquistó territorios, conquistó la historia, desde una pequeña aldea hasta el imperio más poderoso del mundo antiguo. Roma no cayó en un día, se desgastó lentamente, por ambición, por exceso, por expansión sin control. Y esa es la verdadera lección del imperio romano.